Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. Hoy les quiero mostrar cómo realizar una diadema trenzada como esta que están viendo. Pueden ver que está súper bonita y les cuento que está facilísima de hacer. Solo vamos a utilizar punto medio alto, que es un punto muy básico de crochet. Si te gustaría aprender más sobre los puntos básicos de crochet, acá arriba les dejo el link para que puedan ir al curso básico de crochet. Esta diadema la hemos realizado para la talla de adultos, pero en el transcurso del video les voy a ir explicando lo que deben realizar en caso de que quieras hacer una diadema como esta para cualquier talla. Si aún no estás suscrito, me gustaría invitarte a que lo hagas, actives la campanita y así no te vas a perder ninguno de nuestros videos, es totalmente gratis. Vamos a necesitar lana de dos colores diferentes, pero que tengan el mismo grosor. También vamos a utilizar un ganchillo que sea del grosor adecuado para la lana. Vamos a necesitar una tijera, una agujita lanera y una cinta métrica. Comenzamos con un nudito deslizado, lo ajustamos bien y vamos a comenzar a tejer las cadenitas para nuestra base que nos vayan a quedar flojitas. Como pueden ver, están quedando bien flojitas y vamos a tejer la cantidad de cadenas que sean necesarias hasta que alcancemos la medida que tiene la cabeza de la persona para quien estamos realizando esta diadema. Bien, ya tengo acá mi cadena de base, esta mide 54 centímetros y he realizado un total de 84 cadenitas. Ahora, para la primera fila vamos a comenzar con 2 cadenas, tomamos una lazada y nos vamos a la penúltima cadenita de base y allí vamos a tejer punto medio alto. Continuamos, tomamos una lazada en la cadena siguiente, vamos a tejer también un punto medio alto. Igual en la siguiente cadena, punto medio alto, y así vamos a ir tejiendo solo puntos medios altos en cada una de las cadenitas que tenemos disponibles de nuestra base. Bien, ya hemos realizado toda esta primera fila de puntitos medios altos y llegamos al otro extremo de la cadena y vamos a continuar realizando una segunda fila, así que realizamos 2 cadenitas y vamos a girar nuestro trabajo. Ahora vamos a continuar tejiendo puntos medios altos, pero tomando solo la hebra que nos queda en la partecita de atrás de la cadenita que se forma arriba. Vean acá, tomamos el tejido en la partecita de arriba y vamos a ver que tenemos una cadenita, colocamos el ganchillo en el centro y solo vamos a tomar la hebra que nos queda en la partecita de atrás. Vamos al siguiente y hacemos igual, solo la hebra de la parte de atrás. Y allí vamos a ir realizando los puntos medios altos por toda esta fila, para que así nos quede en el centro de nuestra tira una especie de trencita que queda un poquito en relieve, que se ve muy bonita. Y con esta secuencia que hemos realizado de la vuelta 1 y 2 vamos a realizar un total de 4 tiritas exactamente iguales. Vamos a tejer la base con la misma cantidad de cadenas para que todas tengan el mismo tamaño. Bien, ya tengo aquí mis 4 tiritas. Vean que he realizado 2 de color crema y 2 de color azul. Esta es la última que realicé, así que antes de cortar la lana vamos a alar una cantidad suficiente como para que nos alcance para coser estas 4 puntitas aquí. Entonces, cuando tengamos suficiente, cortamos y sacamos completamente hacia este lado. Ahora acá es donde vamos a comenzar a utilizar nuestra agujita lanera. Colocamos la lana y vamos a colocar las tiras de la siguiente manera. Si lo estás haciendo de diferentes colores, tenemos que estar pendiente de colocar dos tiras del mismo color en el medio y las otras 2 hacia los lados. Entonces vamos a comenzar con esta tirita, pasamos
nuestra agujita por todo el bordecito de la parte de acá. Y ahora nos vamos a ir a la tira que tenemos al lado. Colocamos nuestra lana poco a poco, tomando todos los puntitos que tenemos en la orilla para que nos queden así una al lado de la otra. Vamos a la otra. Y acá nos queda la última tirita. Vamos a realizar igual, pasando cada uno de los puntitos. Y así. Bien, ya tenemos las 4 tiras en una misma pieza. Vamos a apretar un poquito. Y ahora vamos a comenzar a realizar la parte del trenzado. Vamos a dividir de esta manera en 2 partes. 2 tiras hacia acá, 2 hacia acá. Y vamos a comenzar a pasar siempre la tira que tenemos del lado de afuera hacia el centro. Y vamos a la siguiente, la que está del lado de afuera. Y la vamos a cruzar en el medio para que ahora nos quede así. Entonces continuamos. Y pasamos la siguiente, las cruzamos aquí en el centro y las volvemos a separar. Ahora la siguiente, la que tenemos en el lado de afuera, pasamos y cruzamos. De esta manera vamos a tejer todas nuestras tiras, hacer nuestra trenza, cruzando siempre las partes que están en el lado de afuera para que nos quede este efecto de esta forma, que queda muy hermoso. Bien, aquí llegamos al otro extremo de nuestra diadema. Lo que vamos a hacer ahora es coser en la misma posición en la que están las tiritas, ok, al igual que hicimos acá al inicio con nuestra aguja lanera. Vamos a pasar desde una punta en la misma secuencia por la segunda, por la tercera y por la última, para unir toda esta partecita. Bien, aquí ya tenemos lista nuestra trenza y cosimos acá para unir las 4 tiras en el final. Ahora, este va a ser el lado derecho de nuestra diadema, entonces lo que vamos a hacer es ir por la parte de atrás, unir las 2 puntas acá y vamos a comenzar a coser tratando de agarrar las hebritas que están lo más afuera posible, solo las que están en la orillita, para unir estas 2 partecitas de la diadema. Así vamos a ir cosiendo por toda la orillita, así vamos a tener las 2 partes unidas y casi lista nuestra diadema. Bien, aquí llegamos al final de nuestras tiras. Vamos a realizar unos pequeños nuditos para asegurar que no se nos vaya a soltar. Y luego esta lana la vamos a camuflar entre la costura que acabamos de hacer para que no se vaya a notar. Igual esta es la parte que va a quedar hacia adentro, así que no se va a notar. Bien, amigas, ya hemos terminado acá con la costurita. Entonces lo que vamos a hacer es girar nuestra diadema, acomodamos bien que todas las tiritas estén derechas y estén bien bonitas.
y vean cómo ha quedado. Está lista nuestra diadema, así de fácil es realizarla. Espero que les haya gustado. Si es así, me regalas un like, un lindo comentario en la parte de abajo. No olvides compartir este video con todas tus amigas tejedoras o amigos tejedores, y recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal totalmente gratis. Solo tienes que dar clic en el botoncito rojo que dice suscribirse, activar la campanita y así recibirás notificaciones cuando nosotros subimos un nuevo video. Así que los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.